Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras. Mi nombre es Ubaldo y hoy voy a hablar de CatchOS. CatchOS hizo un lanzamiento ahorita en agosto del instalador y hay muchos cambios. Claro, algunos vienen del mes pasado, pero hay cambios que se han venido dando. Por ejemplo, Paru y Yai ya no están activos y ellos recomiendan usar Shelly, que es su interfaz gráfica, y vamos a ver. CatchOS con kernel 7.1.6.1. Lo instalé ayer y hoy no lo he actualizado. 1074 paquetes de Pacman, Fish 4.8.1. Monté Hyperland porque viene con Noctali y quería ver cómo estaba la implementación de Noctali en Hyperland. Kitty 0.48.2, vamos a ver, y 33222 núcleos y 4 hilos con la gráfica. La Radeon levantó con 1.13 GB de los 16. eh, mm, y bueno, poco más. Si venimos para acá, ahorita habla de 40 grados y 1.19 gigas utilizándose. Ok. Vamos a echarle un ojo primero a cómo está aquí la configuración. Entonces ellos tienen este menú. eh, pero si yo le doy acá, ven, ya está basado en Noctalia 5. Él me trae los fondos de pantalla de la carpeta que yo asigné. Ahorita les voy a mostrar cuál fue la carpeta que yo asigné. Noctalia 5.0, bueno, este sí, reproducciones, la fecha y la hora, cafeína para que no se hiberne el equipo, si tuviera Bluetooth, si lo quiero en modo balanceado, bueno, esta es la parte de sonido para los volúmenes, entrada, monitores con el manejo de los HDMI. Oye, me gusta que tenga este monitor acá, miren, dice el uso del procesador, uso de la memoria, uso de la red y es como un pequeño fetch, pero gráfico aquí en el menú. Bueno, dispositivos conectados, la Wi-Fi que ahorita no hay redes disponibles, no, es que ni siquiera hay Wi-Fi instalada. Vamos a apagarlo para que no esté. Bueno, esto ya es el clima. Oye, no he establecido ubicación. Zona horaria, vamos a ver. Ah, no me deja desde aquí. Bueno, la fecha, o el calendario y las notificaciones. Ah, bueno, habrá que ver dónde, en qué parte está esa activación. Bueno, este monitor, miren que si le doy, me trae el monitor que vimos más allá. Y bueno, esto es el calendario. Si le damos super y barra espaciadora, tenemos acá. ¿Qué hay? Bueno, vamos a ver el cacho de Hello. Eh, Como siempre, bueno, tenemos la parte de las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si queremos que las actualizaciones sean automáticas, poner el Catch Update habilitado. Eh, Vamos a actualizar el sistema. Que como dije, lo monté ayer, creo que ayer lo actualicé, pero hoy no. No, hoy sí es verdad que se me había olvidado. Bueno, hay dos actualizaciones menores, vamos a correrlo. Si quieren usar Winboard, los paquetes gaming. Si ustedes quieren usar CatchOS para jugar y se quieren ahorrar todo el trabajo de instalación, oye, instalar estos paquetes es una buena opción. Bueno, esto yo estaba leyendo que si tú quieres aplicar algún DHCP de algún lugar en específico, ok, para no utilizar los que te da tu proveedor. Bueno, el Package Installer y el Kernel Manager que ya siempre ha existido. Ok, vamos para acá y vamos a ver si buscamos a Shelly. Shelly es la tienda que tienen ellos. Miren que es la primera vez que lo abro. Me imagino que después del incidente de Aur, ellos decidieron suspender ya iParu y miren lo que sucede. Cuando tú abres la primera vez, eh, puedes activar Flatpak, App Image. Yo voy a instalar activar estas dos. ¿Por qué?
Es que la gente de CatchUS ha activado gran parte de las cosas necesarias para que uno sacaba en los repositorios directos de CatchUS. Vamos a ver. Vamos a dejar que se actualice acá. O sea que active los nuevos repositorios. Y mientras hace eso, vamos a ver aquí. Bueno, 1.66 GB y 32% del procesador. Oye, fresco no está haciendo en Caracas, está haciendo más bien algo de calor. Vamos a seguir viendo. Bueno, Shelly está ya actualizando. Miren que también está Alacrity, pero tiene por defecto Kitty para abrir. Bueno, instalador de paquetes. No lo voy a abrir nada de eso porque ahorita se está actualizando ya. No trae ofimática y vamos a abrir Firefox de una vez. Se me había olvidado. Bueno, aquí está YouTube. Oye, la máquina se siente ágil, vamos a admitirlo. Se siente bastante ágil, se siente el equipo bastante bien con todo y que está actualizando. Sin ningún problema. Vamos a poner a correr el video. Blender Open Movie. Buscar Singularity. A ponerlo en bucle y a poner las estadísticas. Vamos a ponerlo en 1440. Que sí no me gustó mucho Dolphin. No me gustó como pusieron. Miren, yo sí abro Dolphin. Miren cómo me lo abre. No, no es precisamente la manera más elegante de abrirlo así en flotante. Oye, no he conseguido cuáles son los atajos de teclado. Está aquí. A copiar videos. A pegarlos acá. A ver cómo le va a Shelly. Ok, confirmar. Claro, aquí está actualizando los repositorios, todo lo que hay que instalar para poder usar Flatpak y otras cositas. Ok, aquí ya copió. Vamos a abrir Cosmos. Ay, no hay nada instalado para multimedia. Jeje. Bueno, vamos a darle chance que Shelly termine y montamos. Será VLC. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí ya terminó. Ah, pues miren que no me deja cerrar. Vamos a ver aquí. Ok. Supongo que aquí vamos a buscar VLC. VLC. Vamos a seleccionarlo. Ok, ¿esto qué es? Tacatán. Este imagino que sí, este debe ser el paquete nativo. Estoy buscando. Bueno, instalar seleccionadas. Esto es todo lo que va a instalar. Y listo. Y vamos a ver si ahora sí me deja abrir Cosmos. Ok, ven. Claro, hay que recordarse que Cachi no trae montado muchas cosas por defecto. No es un instalar usar, pero sí facilita un montón a los usuarios de ARC.
Miren que ya corriendo los dos videos, 2.63, 2.64 gigas nada más. Y está bastante bien. Y miren que ambos videos se ven bastante bien y yo no veo ninguno ralentizado. Voy a buscar, bueno, buscar en IDES. No, en IDES no. OnlyOffice. Ok, y vamos a decirle instalar. ¿Cuánto dice? Uy, este sí va a tardar un poquito. Bueno, si no me da chance de instalarlo completo. Ok. Y bueno, lo de aplicaciones y ajustes, como les dije, lo de la parte gaming, si quieren una máquina para toda la parte de multimedia, edición, jugar y todo eso ya listo, oye, es una buena opción. Y esto también lo montó bastante rápido. Oye, está bastante rápido el acceso a los servicios. Lo que no he podido, lo que veo que me tiene limitado, o no sé si serán cosas mías, es que me tiene limitado nada más estos tres espacios. Habría que ver cómo hago para abrir otro cuarto espacio, porque, oye, yo lo siento limitativo tenerlo así a tres espacios nada más. Ah, no, ven, aquí es el audio, lo que estamos viendo. Mm, energías. A ver si aquí en sí. No, aquí tampoco. El monitor tampoco. Debe haber aquí algún punto en el cual yo le diga cuántos espacios quiero utilizar y todo lo demás. O antes lo había. No sé si será que decidieron simplificar un poco el menú como para que la gente no estuviera en ese mar de opciones. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras esto corre, voy a buscar OnlyOffice. Vamos a abrirlo a ver cómo se... Bueno, ahí abrió sin problema. Y 3.11 gigas con OnlyOffice abierto. Y lo otro que quería ver era ok, BTOP, BTRFS. Esta es una herramienta para hacer, para los snapshots. Eh, pero esa no me abrió. Ok, vamos a buscar acá. Porque creo, vamos a ver si qué otra herramienta hay por ahí. No, poco más. Ah, del clima. Para el clima debe haber algo. A buscarlo por clima, a ver si lo tiene así. No. Ah, bueno, esto es del Shelly. Oye, ando buscando, es lo del la parte del clima, pero no sé dónde la pusieron porque si está, si está la clima, debe ser aquí, ubicación no establecida. Tampoco. Bueno, esto sí me va a tocar buscar dónde ubicarlo. Localizar o activa la locación automática en la... A ver si aquí en alguna de estas.
No, esta sí me va a tocar buscar dónde. Pero bueno, son detalles. En general, oye, se sienten como menos opciones, pero se siente fluir muy bien. Miren, oye, que el video se ve bastante bien. Bueno, este ya paró. No sentí que la máquina se la guiara con los dos videos abiertos. Miren que este está en 1440, este también es un video a 2K, uno en local y el otro acá. Y miren, 3.18 GB. Eh, He pensado en volver a CatchUS, pero en el laptop, porque la verdad es que me iba muy bien con él. De todos modos, bueno, ya serán cosas que vaya viendo después. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.